Entonces teníamos el hecho de que hay un doble orden de conocimiento en el ser humano, el sensible y el intelectual o inteligible. Bien, seguimos ahí. Este último tiene grados de aproximación a la verdad. Es decir, el conocimiento inteligible, a eso se refiere con este último, tiene grados de aproximación a la verdad. Decimos que es cierto cuando la inteligencia tiene certeza de lo que afirma o niega. Es decir, ahí pusimos dos ejemplos. El niño necesita recibir educación. Eso es una certeza. Es un conocimiento intelectual donde yo estoy seguro de que esto es así. Que el niño necesita recibir educación no es ya algo seriamente puesto en duda. Por supuesto que ha habido corrientes y, si se quiere, modas pedagógicas que han puesto en tela de juicio esto, pero hoy no se puede sostener con demasiada seriedad el hecho de pretender de que el niño no necesita recibir educación. Esto es una cosa que ya no se discute. Lo cual no quiere decir que no se pueda discutir, sí se puede discutir, pero cuando se discute, casualmente se hace filosofía de la educación. No se discute desde la pedagogía, por ejemplo. Ahí tiene una distinción entre una ciencia particular, la pedagogía, y una ciencia profunda como la filosofía, más profunda que la pedagogía. Entonces, ojo, acá profundo no quiere decir que sea mejor, ni superior, no, es más profunda. Es decir, va más a la raíz del problema. ¿Cuál sería este problema? Bueno, la educabilidad del niño. La pedagogía no se ocupa de preguntarse si el niño necesita o no necesita educación. La pedagogía ya parte de la base de que sí necesita educación, parte de esa premisa o principio. Ahora, vuelvo a repetir, cuando se quiera discutir si el niño necesita o puede prescindir de toda educación, eso ya no lo puede discutir la pedagogía. La pedagogía va a discutir de qué manera se lo educa mejor, en determinada época y con determinadas limitaciones o posibilidades culturales. Eso estudiará la pedagogía. No es lo mismo el criterio pedagógico para un niño de nivel inicial que para un niño de escuela primaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso lo ve un pedagogo, no lo ve un filósofo. El filósofo no tiene que meterse ahí, digamos, por decir algo. Bien, eso es una certeza afirmativa. Esto para que no nos confundamos y creamos que la certeza es siempre afirmativa. Este es un juicio certero. El niño necesita recibir educación y es afirmativo. Por ejemplo, el docente no debe fallar en la comunicación con la familia. Es otra cosa también típica de cuando estamos estudiando educación. Ahí también tenemos un conocimiento intelectual cierto. En este caso con un enunciado negativo, no debe, ¿no? Es decir, yo puedo tener una certeza que pueda ser afirmativa o negativa. Muy bien. Bueno, decíamos acá arriba que este último, que el conocimiento inteligible, puede tener distintos grados de aproximación a la verdad. ¿Por qué? Bueno, y porque no siempre que pensamos con certeza. Es más, la mayoría de las veces que pensamos, que lo hacemos en realidad todo el día, no tenemos certeza. Seríamos perfectos si el 80% de nuestros enunciados y pensamientos fueran certeros. No necesitaríamos estudiar, ni razonar, ni hacer ciencia, ni venir al instituto a estudiar. Seríamos prácticamente seres dotados de certeza. La certeza se consigue con mucho trabajo. Sobre todo las certezas que venimos a buscar a un instituto de nivel superior, por supuesto. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la filosofía tiene conocimientos ciertos, es decir, tiene certezas de lo que investiga. Dicho de otro modo, decir que está dotado de conocimiento cierto es decir que puede demostrar sus conclusiones. Es decir, si yo voy a afirmar en filosofía de la educación que todo niño necesita recibir la educación, pues tendré que fundamentar de dónde lo saco eso, ¿no? Porque no es una cosa que la digo así a priori y nadie lo discute dogmáticamente. No. Cuando se llega a la conclusión de que el niño necesita recibir educación es porque hay un estudio previo, antropológico, pedagógico, que nos lleva a la conclusión de que toda cultura, en toda época de la historia,
haya querido o no haya querido, voluntaria o involuntariamente, ha impartido algún tipo de educación a su prole, a su descendencia, a sus niños. Esto lo vemos en cualquier tribu de las que hoy en día podemos llegar a tener en el centro de África o a veces en algún recóndito punto del Asia. Hay civilizaciones, hay culturas que todavía viven en un estado tribal, neolítico, aún hoy. Y sin embargo imparten educación a sus hijos. No lo mandan a la escuela como lo mandamos nosotros, por supuesto, pero el niño aprende un montón de un bagaje cultural, aunque no quiera, lo adquiere de sus progenitores. Bueno, esto como techo. ¿Por qué? Porque volvemos a la definición de filosofía. Conocimiento cierto, es decir, podemos tener certeza. Perfecto. Ahora, siempre dentro del conocimiento cierto, vamos a ver esto. Existen además otros grados menores o imperfectos de acercarse a la inteligencia a la verdad. Esto sucede cuando el pensamiento no puede conocer plenamente la materia sobre la que juzga y es consciente de ello. Estos grados menores de aproximación a la verdad se llaman opinión, duda o ignorancia. Entonces, dentro siempre de este conocimiento cierto, que es la primera palabra de la definición, seguimos el desglose, porque en cierto vimos la certeza, pero tenemos que ver que hay otros. ¿Qué pasa? Ustedes y yo, cada vez que estudiamos o que leemos y escuchamos a un científico, a un intelectual, a alguien que está exponiendo una tesis sobre el tema que sea, siempre tenemos que tener en cuenta en cuáles de estos planos se está moviendo con su disciplina. Si lo que está diciendo lo está diciendo con certeza, o si está dando una mera opinión, o si lo que está diciendo lo dice en base a una duda y nada más que una duda, o si directamente esa persona tiene ignorancia de lo que está diciendo. Es muy útil tanto para un estudiante de nivel superior como después para un docente o para un conferencista o un juez o un lugar en donde se tenga que usar el conocimiento inteligible de manera sólida. Saber cuando uno está leyendo, escuchando o dando su propio parecer, en qué esfera intelectual se está manejando. Entonces decíamos que son grados menores e imperfectos de acercarse la inteligencia a la verdad. La verdad es el objeto de la inteligencia, esto por ahí me olvidé de decirlo, ¿no? La inteligencia es el objeto propio. Perdón, me ordeno. La verdad es el fin de la inteligencia. Todo movimiento de la inteligencia busca una verdad. Nadie piensa para no responderse una pregunta, ni para saber qué son las cosas. Para no saber qué son las cosas, ¿no? Es decir, cualquier operación intelectiva busca descansar en algo cierto. Nadie piensa para equivocarse. Uno se equivoca, pero sin querer se equivoca. Y tantas veces estamos en errores intelectuales y tanto cuesta muchas veces solucionarlos y corregirlos, pero casualmente venimos a buscar una institución sistematizada desde la primera sala de jardín hasta el último año de la universidad, casualmente para tener un hallazgo de certeza en lo que estamos estudiando. Sino para qué estudiamos, sino para qué pensamos, ¿sí? Ahora, la inteligencia no siempre alcanza la verdad. En el camino suceden estas cosas: la opinión, la duda, la ignorancia. Sigamos adelante. ¿Cuándo va a haber opinión? ¿Cuándo va a haber duda? ¿Y cuándo va a haber ignorancia? Es decir, no va a haber certeza. Estos son grados inferiores de relación de la inteligencia con respecto a la verdad, que es su objeto. Bueno, acá en este óvalo de la opinión nos movemos la mayor parte de nuestro día y de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque ¿qué sería la opinión? Vemos que es un grado degradado de verdad, no es tan perfecto como la certeza. Bien, en la opinión hay conocimiento, pero no se resuelve plenamente el juicio. Es decir, yo sé de lo que estoy hablando cuando doy una opinión,
pero no estoy completamente seguro de que lo que esté diciendo esté bien. Eso es no resolver plenamente el juicio. Fijémonos, volvemos un poquitito al anterior. En los ejemplos que pusimos de certeza. El niño necesita recibir educación. Yo no estoy diciendo creo que el niño necesita recibir educación o a mí me parece que el niño necesita recibir educación. No, digo, el niño necesita recibir educación. ¿Está? Muy bien. No es una opinión. Ahora, yo acá puse la opinión, ese juicio no resuelto plenamente, lo expresamos generalmente con palabras tipo creo que, a mí me parece, no estoy seguro, pero... Ahí sí. La mayoría de las veces, nosotros que todos tenemos la costumbre de hablar más de lo que deberíamos, yo soy uno de ellos, ¿cuántas veces estamos hablando con seguridad sobre lo que no tenemos tanta seguridad? Ni hablar de otras actividades humanas y sociales que se caracterizan por hablar de lo que no saben. En algunos programas de televisión abundan, ¿no? Bueno, muy bien. La opinión. Esta opinión conoce o debería conocer sobre lo que está hablando, pero no tiene la certeza ni la seguridad de que lo que está pensando o diciendo no pueda ser refutado con razón por alguien que piense diferente. Entonces, hay que distinguir muy bien cuando yo estoy ante un planteo certero y cuando estoy frente a una opinión. Por ejemplo, estoy pensando en las cosas que se estudian en un profesorado como el que ustedes están haciendo. Por ejemplo, en una materia como psicología, yo no sé bien qué año tienen, si ya tienen en primero o en segundo. ¿Qué es una certeza psicológica? Y bueno, una certeza psicológica es que, por ejemplo, el ser humano está dotado de un aparato psíquico. Eso no hay duda. Eso ya no es una opinión, eso es una certeza. ¿Quién se atreve a negar que el ser humano no sea una unidad vital con un aparato psíquico? Sería como negar que tiene cuerpo. Es imposible, ¿no? No se puede sostener seriamente. Un poco más profunda. Hoy se sabe, ya de hace un siglo y pico, que ese aparato psíquico tiene un sector llamado inconsciente. Eso fue uno de los descubrimientos de Sigmund Freud, ¿no? Bien, eso ya no es una opinión, no es una hipótesis que se le ocurrió al señor Freud. Al señor Freud se le ocurrieron un montón de hipótesis, sí, pero eso ya no es una hipótesis, eso está demostrado que es así. Es decir, que hay una región de nuestra psiquis que está en la profundidad, es anterior a nuestra conciencia, que no podemos gobernar, que tiene una actuación muy fuerte en el sueño y en algunas otras experiencias, pero sobre todo en el sueño y en la hipnosis. Eso ya no se discute en psicología, eso ya es una certeza, ¿sí? Es una certeza. El que el hombre tiene un inconsciente. Ahora, gran parte de la teoría psicoanalítica de Freud, en base a ese descubrimiento, tiene mucho de opinión. ¿Sí? ¿Sí? No voy a seguir abundando en Freud, pero digamos, todas las ramas post-freudianas de la psicología generalmente rondan en las opiniones. Bueno, puede ser el conductismo, puede ser el constructivismo. Lo que hacen es presentar teorías, hipótesis de ciertas soluciones a ciertas patologías. Listo. Todas discutibles, son opiniones. Yo acá puse cosas más sencillas que el ejemplo que me fui del psicoanálisis. Es probable que el uso prolongado de entornos virtuales empobrezca las relaciones interpersonales. Bueno, ahí tenemos una opinión. Es decir, esto no se puede todavía, no se puede asegurar con certeza indiscutible, cosa que nadie lo pueda objetar seriamente. Tendremos que ver si como opinión es más o menos probable. En la opinión mía, personal, creo que esto es bastante probable. No creo que esté muy errado esto de que el uso prolongado de entornos virtuales empobrezca la relación interpersonal, ¿no? Pero habría que ver, porque los entornos virtuales son cada vez más amplios, más ricos,
hay mucho de interrelación personal en algunos entornos virtuales. Entonces, bueno, puede ser que por un lado algunos entornos los empobrezcan, pero otros los potencien, los enriquezcan. Bien, esto está en el marco de la opinión. No podemos creer que todo sea una opinión. Esto lo aclaro porque es un error en algunas ramas de la ciencia, sobre todo de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, creer que en realidad el hombre no puede tener certeza de nada, y creer que todas son opiniones y que todo es discutible. No, señor. De hecho, ese aparente argumento se expresa como certeza. ¿Me explico? Es decir, si yo digo que todo es una opinión y nada más que una opinión, eso no es una opinión. Yo estoy seguro, tengo la certeza de que todo es una opinión. Ya es un círculo vicioso, es una contradicción eso, en lógica, ¿no? Es una rama de la filosofía, la lógica. Si tenemos tiempo hoy la vamos a ver, la lógica, como rama de la filosofía. Bueno, vuelvo a repetir, muchos de los autores que leamos en muchas disciplinas y de los textos que tengamos que asimilar en el decurso de la carrera y de las materias, se van a manejar en la opinión. En la opinión. Por lo tanto, el asentimiento intelectual que uno le tiene que dar a una opinión es parcial, no es total. A la certeza sí, uno le tiene que dar un consentimiento intelectual pleno. Si realmente es una certeza, no si pretende serlo. No si pretende serlo. Muchas veces en el colegio, a ustedes y a mí, nos han mostrado como certeza cosas que en realidad eran opiniones. La teoría del Big Bang, por ejemplo. El evolucionismo de Darwin. No son certezas. No son seguridades científicas. Ya no están totalmente demostradas y ya nadie las discute. No, señor. Son opiniones muy probables, hay que ver cada una de ellas. Pero hay gran parte de las comunidades científicas, por ejemplo en astrofísica, que ponen en duda si el origen del universo es por una gran explosión originaria. Lo ponen realmente en duda. Lo mismo que el evolucionismo de Darwin. No es algo que ya es como lo presentan los manuales de secundaria, que ya es una verdad como que 2 más 2 son 4. No, señor. Tiene muchas fallas la teoría de la evolución. Fallas que la misma teoría no ha podido salvar. Es decir, que es un sistema de pensamiento que en algún lado filtra información, es decir, le faltan elementos para cerrarse. Bueno, son ejemplos. Bien, otro, duda. Vuelvo a repetir, estamos viendo por qué la filosofía es un conocimiento cierto. ¿Puede haber opinión filosófica? Sí. ¿Sí? ¿Puede haber duda filosófica? Claro que sí. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Pero vamos a la duda. Hay un conocimiento tan insuficiente del objeto que por prudencia se suspende el juicio. Cuando yo realmente dudo, voy a expresiones como estas que pusimos acá. No sé qué decir, otra falta de ortografía. Miren, la falta de ortografía es algo que el docente tiene que evitar todo lo que pueda. Y entonces vamos a hacerlo. Hay que ser muy cuidadoso con esto. A veces los correctores automáticos nos hacen hacer macanas. No fue este el caso. En este caso el que lleva tilde. Muy bien. No sé qué decir de esto. No quiero emitir opinión de tal cosa porque la verdad que me parece tanto que es bueno como que es malo. Por ejemplo, podemos decir los entornos virtuales. ¿Sí? En el manejo que están teniendo los chicos. Está tan discutida, hay tanta literatura a favor y tanta literatura en contra de que los chicos se inicien los más pequeños, en su más tierna edad, en los 2-3 años, con celulares, tablets, todo esto, que bueno, hoy cuando uno tiene que dar una visión, tiene que emitir un juicio, bueno, si no se inclina por una opinión a alguno de los dos, decir es bueno o es malo, puede decir esto. No sé realmente qué decir. ¿Y qué hago? Bueno, trato de no emitir juicio, no digo ni que está bien ni que está mal, trato de moderarlo, de medirlo con mis hijos, con mis alumnos, con quien sea. Pero estoy en duda porque cuando leo la literatura que dice que es buena, parece que es buena, y cuando leo la literatura que parece que es mala, ¿sí? Esto nos pasa
a los pobres ciudadanos de a pie cuando escuchamos en algunos temas a los políticos de nuestro país. Todos los políticos parece que estuvieran hablando perfectamente de lo que dicen y nos resulta convincente, pero resulta que al rato escuchamos al que dice lo contrario y también nos resulta convincente. Bueno, ahí hay un problema. ¿A quién voto de los dos? No sé. No sé, porque los dos son, me parecen realmente buenos, pero no puedo votar los dos, tengo que votar a uno. Bueno, ahí estamos en una duda. Hay suspensión del juicio. No voy a emitir juicio sobre esto porque me supera. No lo tengo todavía decidido. Muy bien. Se fue esto. Bueno, la ignorancia es el grado más bajo de relación de la inteligencia respecto a la verdad. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando yo tengo ignorancia de algo, soy consciente de que carezco de conocimiento. Y por supuesto que no voy a emitir juicio alguno, o no debería. Cuando yo desconozco algo, tengo que primero admitir que no lo conozco. Segundo, llamarme a silencio por una cuestión de ética. No puedo hablar de lo que no sé. Vuelvo a repetir que todos tenemos la tendencia a veces a hablar de lo que no sabemos, pero hay que ver en qué entorno lo estoy haciendo. Si estoy por WhatsApp con un amigo es una cosa, ahora si estoy frente a un curso es otra, y mucho más si soy periodista y me están escuchando millones de personas. Me pongo a opinar sobre lo que no manejo. Y esto es muy importante para toda mente sana y saludable. Necesidad de superar el estado de ignorancia. Sócrates, un gran filósofo griego de la antigüedad, decía: solo sé que no sé nada. Y él era un sabio en realidad. ¿Pero por qué era un sabio? Bueno, no solamente porque había profundizado sobre la fundamentación de muchas cosas de la vida que le tocó vivir, sino que era consciente de que era muy consciente de todo lo que todavía le faltaba por aprender. Esa es una de las virtudes que tiene la inteligencia humana. Sabe cuando sabe, y cuando no sabe, también sabe. Sabe que no sabe. No es un juego de palabras, pensémoslo. Sabe que hay cosas que no conoce. Cuando esas cosas que no conoce, puede pasar dos cosas en las cosas que uno no conoce. Que deba moralmente conocerlas, o que no. La mayoría de las cosas que uno no sabe, que son muchísimas, no debe saberlas, moralmente hablando. Hay cosas que sí, si las ignoro, estoy en una falla moral al no saberlas. Por ejemplo, estoy pensando en algún ejemplo, ¿no? Supónganse, bueno, yo manejo, ¿no? Conduzco auto en la ciudad. Sale una reforma del Código de Tránsito y yo no lo leo, lo ignoro. Bueno, estoy en deuda moral. ¿Por qué? Porque yo estoy habilitado para conducir y no sé que ahora algunas restricciones cambiaron. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, lo que es la prioridad en las rotondas. Si el que maneja lo debe saber esto. Si alguna de ustedes maneja, las rotondas cambió ahora la prioridad. La prioridad la tiene la exclusividad, no la prioridad. La exclusividad la tiene el que viene girando. Por lo tanto, si yo te encuentro en una rotonda, te voy a dar paso al que está girando. ¿Sí? Eso algunos lo respetan, algunos no lo respetan. Pero ignorar eso con un carnet de conductor es una ignorancia culposa, moralmente culposa. ¿Sí? Porque yo no puedo ignorar eso. Ahora, hay otro montón de cosas que yo ignoro, ignoraré toda mi vida, y bien que hago de ignorarlas. Porque yo no puedo conocer, por ejemplo, ninguno de nosotros puede conocer todas las conclusiones científicas que existen, ¿no? Es imposible. Además, ¿para qué las quiero? Las conclusiones a las que llega la geometría fractal, o la biología molecular. No, y tendré que saber si yo tengo algo que ver con esas disciplinas, pero la mayoría de las cosas que los seres humanos saben, que la cultura humana sabe, cualquier ser humano de a pie las desconoce, y bien que hace, porque no le alcanza toda la vida para saberlas. Entonces, volvamos a lo que nos interesa a nosotros. ¿Hay ignorancia? Sí, hay ignorancia. Y cuando uno empieza una carrera o se pone a estudiar o a leer un libro, va a buscar casualmente esa necesidad de superar ese estado de ignorancia. Y bueno, ustedes dentro de 3 o 4 años, si Dios quiere, van a ser profesoras de educación inicial. Y bueno, van a haber salido de un montón de ignorancias y van a haber adquirido un montón de
virtudes y conocimientos. Bueno, a ver cómo sigue esto. Recapitulando. Decíamos que la definición semántica de filosofía era conocimiento cierto de todas las cosas a la luz de la razón natural por sus primeras y últimas causas. Muy bien. Ahora sí. Por sus primeras y últimas causas. La filosofía puede tener certeza en alguna de sus afirmaciones. Ahí ponemos ejemplos de certeza filosófica. El hombre es un animal racional. Es una definición típica de hombre. En antropología filosófica, nosotros vamos a tener que estudiar este año, vamos a ver esto como un principio. El ser humano es un ser educable. Esto lo vamos a ver en filosofía de la educación. La inteligencia busca naturalmente la verdad. Bueno, esto lo dijimos hoy. Estos tres enunciados son certezas filosóficas. ¿Por qué son certezas? Bueno, primero, porque se conoce de lo que se está hablando. Segundo, se resuelve plenamente el juicio. Yo no digo a mí me parece que el hombre es un animal racional, ni creo que la inteligencia busca naturalmente la verdad. No, la inteligencia busca naturalmente la verdad y que me vengan a decir lo contrario. Y acá lo esperamos. Le vamos a explicar por qué podemos demostrarle que la inteligencia busca naturalmente la verdad. Cuidado con las certezas. En cualquier rama del saber, no solamente en el filosófico, sino en cualquier ciencia, en cualquier saber disciplinar. Que una ciencia, que una disciplina tenga certezas no quiere decir que todo el mundo las entienda ni las sepa. No, señor. Vuelvo a repetir. Que yo tenga una certeza filosófica o una certeza científica no quiere decir que a todo el mundo le resulte evidente. No. Porque, por ejemplo, la astrofísica ya tiene la certeza, una de las últimas certezas que esta rama de la física astronómica tiene, desde hace 15 o 20 años, de que existe más energía que la materia que conocemos. ¿Sí? Ellos lo llaman materia oscura, eso. Los norteamericanos descubrieron. Los norteamericanos y los franceses. Bien. Ya incluso le dieron el premio Nobel correspondiente a los que lo descubrieron, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Esto es ya una certeza de la astrofísica. Nadie discute esto. Desde ahí. Ahora, esto no quiere decir que todos los seres humanos lo conozcamos, ni que lo entendamos. ¿Está? Lo mismo puede pasar con una certeza matemática. ¿Sí? Que 9 es la raíz cuadrada de 81. Es una certeza aritmética. Pero todo el mundo sabe y supo que 9 es la raíz cuadrada de 81, ¿no? No lo sabe. Pero no deja de ser una certeza porque alguien no tenga esa certeza. Alguien tendrá ignorancia de esa verdad. Vuelvo a repetir. La certeza, la opinión, la duda y la ignorancia son grados ascendentes o descendentes de donde se lo mire hacia la verdad. ¿Sí? Yo tengo certeza de muy pocas verdades. Cualquiera de nosotros tiene certeza de muy pocas verdades. Nos apoyamos en las certezas que otros tienen de algunas verdades. Para eso están los manuales de texto en los colegios, ¿no? Una profesora de ciencia de biología, de naturales, no va a corroborar si todas las conclusiones físicas y químicas que están en el manual son ciertas, ¿no? Se mete en un laboratorio y experimenta todo, porque incluso no tiene los medios de hacerlo. ¿Me explico? Bueno. Recapitulando, entonces, con esto cerramos lo de conocimiento cierto. Muy bien. La segunda parte decía de todas las cosas y nosotros lo habíamos resumido como de todo. De todo. Bueno, ¿qué es un conocimiento de todo? Bueno, es medio obvio. La filosofía trata de hacer filosofía de cualquier cosa. Ahí pusimos, el objeto de la filosofía es holístico. Esta palabra está un poco de moda ahora. Holon en griego quiere decir todo, totalidad. Es holístico. Esto quiere decir que puede tomar como estudio cualquier sector de la realidad, pero con rigor filosófico. En esto se diferencia del resto de las ciencias, ¿no? Por ejemplo, hoy yo hablaba de astrofísica. La astrofísica puede tener un estudio de cualquier sector de la realidad y la verdad que no. La palabra lo dice. Astro
Física. Física de los astros. Astros nosotros los llamamos los cuerpos celestes que están fuera del planeta. Un planeta, un cometa, una estrella, ¿no? Eso es un astro. Bueno, aplicarle las leyes físicas que se conocen desde la física al mundo que está fuera del planeta. Eso es la astrofísica. ¿Por qué no puede estudiar cualquier sector de la realidad de un astrofísico? Y porque si tiene que estudiar una enfermedad mental, no lo puede hacer desde la astrofísica. Necesita ir a la psiquiatría para hacer eso. Y a su vez la psiquiatría tampoco puede estudiar un astro. Estudia una enfermedad psíquica. Es un médico, un psiquiatra. Bueno. Ahora, el filósofo puede estudiar todo. ¿Pero en qué sentido? En lo que dice acá, con rigor filosófico. ¿Qué rigor filosófico le puedo aplicar yo a la astrofísica? Muchos rigores filosóficos. Estudiarla como ciencia. Ver de qué principios parte. A qué quiere llegar. ¿Qué medio aplica para llegar a ese fin? ¿Qué quiere comprobar el astrofísico? ¿La vida de una estrella? Bueno, está bien. ¿Y qué método utiliza? Y un método físico-matemático. Y bueno, el filósofo le va a decir, está bien. Pero cuando el astrofísico quiere explicarnos en una nota en el diario de cómo se generó el universo, ahí el filósofo aparece y le dice, no, momento. Desde la astrofísica no podés hablar del origen del universo. ¿Por qué? Y porque la astrofísica es una ciencia que necesita de un universo que ya esté funcionando para estudiarlo y establecer qué leyes tiene. Pero no puede decirme qué sucedía antes del universo. Porque antes del universo no podía haber física. Si hubiera física ya había cuerpos. Y si había cuerpos ya había universo. Por ejemplo. Bueno. Yo por eso que en este año vamos a caminar juntos en esta materia haciendo filosofía sobre 3 cuestiones. Lo expliqué el otro día, con un cuadrito también hecho en PowerPoint. Vamos a hacer una física primero del hombre, del ser humano, para después hacer una filosofía de la cultura. Y después, recién vamos a poder hacer una filosofía de la educación. Filosofía del hombre, filosofía de la cultura y filosofía de la educación. Nosotros no vamos a hacer educación, sino filosofía de la educación. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer una actividad cultural, no vamos a hacer escultura, pintura, música, no. Nosotros vamos a hacer una filosofía de la cultura. Vamos a estudiar con rigor filosófico tanto al hombre como a la cultura como a la educación. Después, en pedagogía, en didáctica, ustedes se ocuparán de esas ramas de la educación específicas sobre el hacer concreto del docente. Pero nosotros vamos a hacer una reflexión filosófica de todas de estos sectores de la realidad. Bueno, vamos a ir terminando. Filosofía, acá está. Ramas, es decir, ¿dónde lo puse? Esto quiere decir que puede tomar como estudio cualquier sector de la realidad, pero con rigor filosófico. Es así que existen muchas ramas de este saber. Seguiré corrigiendo mis faltas. Muy bien. De este saber. Perfecto. Bueno. Esto no me pasa porque yo estoy acá en la informalidad de mi casa haciendo un PowerPoint. Yo cuando doy conferencia me pasa lo mismo. Lo mando con falta de ortografía en el medio de la conferencia, yo la paro y corrijo y sigo. ¿Qué va a hacer? El hombre es un animal que se equivoca. Es un ser falible, eso es filosófico. Acá están mis errores. Ya me equivoqué como en 3 o 4 palabras. Perfecto, rama de la filosofía. Bueno, de las grandes ramas que hay, nosotros nos vamos a ocupar de una. Sí, porque no vamos a hacer filosofía de la naturaleza y mucho menos vamos a hacer metafísica, que es la filosofía del ser. Esto lo damos en los profesorados en filosofía, no en los profesorados en educación. Bueno, en los profesorados de educación, como los que ustedes vienen a buscar al instituto, nosotros tenemos que ver algunas ramas que se desprenden de la filosofía del hombre, llamada antropología. Antropos en griego quiere decir hombre, logos es estudio, palabra, discurso. Un estudio sobre el hombre, eso es una antropología. Bueno, de la antropología se desprenden muchas ramas filosóficas. La ética va a estudiar específicamente los actos morales de este existente humano.
Este existente humano es un ser, entre otras cosas, moral. ¿Por qué? Porque tiene libertad y puede actuar deliberadamente, bien o mal. Tiene una conciencia y por lo tanto tiene una responsabilidad. Por eso es un ser moral. Yo no puedo hacer ética de las plantas, ni de los gusanos, ni de los gatos, porque no son seres morales. No puedo juzgar moralmente un gatito. Por más que me rajuñe o me muerda, si me rajuñe o me muerde es porque algo le hice o se sintió invadido o atacado, entonces se defiende. Pero es distinto a que me ataque un ser humano. Cuando me ataca un ser humano no está en su derecho. Hay que ver por qué me atacó. Se lo somete moralmente, éticamente, a juicio. Si es inocente o es culpable de esa agresión. Hay veces que uno agrede y está en legítima defensa y no tiene culpa, y hay veces que, la mayoría de las veces, cuando uno agrede sin razón. Muy bien. Gnoseología es una rama de la filosofía del hombre que estudia el conocimiento humano. Esto que hicimos hoy, de la certeza, la opinión, la duda y la ignorancia, es una inicial gnoseología. Hicimos una especie de pequeña filosofía del conocimiento humano, del conocimiento intelectivo humano. Bueno, de la antropología también se desprende la filosofía política, la filosofía del arte, que se llama estética. No hace arte la filosofía del arte, estudia filosóficamente el arte, estudia la estética, qué sé yo, estudia qué es la belleza, a qué llama belleza la cultura en determinadas épocas, por qué lo que ahora es bello antes no lo era o viceversa. Eso estudia la filosofía del arte. La filosofía política estudia, por ejemplo, los sistemas de gobierno, qué es una tiranía, qué es una democracia, qué es una aristocracia, qué es una demagogia. Eso estudia la filosofía política. Después, los políticos no estudian filosofía política, hacen política. Filosofía de la cultura, esta nos vamos a meter nosotros. Esta es la segunda rama que vamos a ver. Filosofía de la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Cuándo una actividad humana es cultural y cuándo no es cultural? Acá incluso hay muchas discusiones. ¿Pero de qué tipo? Filosóficas. Filosóficas. Ustedes van a tener materias donde de la cultura le van a decir una cosa y yo les voy a decir otra, por ejemplo. Porque depende de la posición filosófica que cada profesor tenga, que además no siempre es la misma. Muy bien. Hay una filosofía de la historia. No es historia, es filosofía de la historia. Porque el hombre es un ser histórico y el resto de las especies no son seres históricos. ¿Por qué hace historia el hombre? ¿Aprende o no aprende de la historia? ¿Cómo clasifica la historia? Un determinado periodo histórico se puede clasificar de muchas maneras. ¿Por qué? Bueno, eso lo hace la filosofía de la historia. Filosofía de la educación, esta también nos va a interesar a nosotros. Estas dos las vamos a ver este año. Filosofía de la educación, acá nos vamos a preguntar qué es educar. ¿En qué sentido educamos? ¿Hasta qué punto educa la familia? ¿Hasta qué punto educa la escuela? ¿Hasta qué punto educa la iglesia? ¿Hasta qué punto educa el Estado? Eso es todo filosofía de la educación. Si hay de estas microsociedades que nombré, si hay una que tenga más prevalencia sobre la otra, si la familia prevalece sobre la iglesia, o si la iglesia prevalece sobre la escuela, o si el Estado prevalece sobre la familia. Estas son cosas que se discuten mucho ahora, ¿no? ¿Hasta qué punto el Estado me tiene que decir que tengo que darle a un chico, quiera la familia o no quiera la familia que yo se lo dé? En la última reforma de educación de ESI pasó eso, ¿no? Si tiene que tener cierto contenido, si esto se lo dejo a los padres para que ellos decidan si quieren ese contenido para el hijo o no quieren ese contenido. Eso es ahí hay un problema de filosofía de la educación. Bueno, vamos a ir terminando. Hay muchas más ramas de la filosofía, yo puse algunas para que viéramos que en realidad, ¿qué queremos decir con que la filosofía es un conocimiento cierto de todas las cosas? Ramas de la filosofía que acá no están, yo puedo hacer filosofía de la historia te lo dije, puedo hacer filosofía del deporte, puedo hacer filosofía de la cocina, del arte culinario, a eso me refiero. El cocinar, ¿por qué el ser humano elabora los alimentos y no los come como están en la naturaleza? La mayoría de los alimentos nosotros no los comemos en estado natural, por lo menos los lavamos, le ponemos un poquito de sal a la lechuga, al menos, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué hacemos eso? Y el resto de los animales no. Los otros animales comen la comida como está. En el piso, no la preparan, no la combinan, no tienen apetito, no tienen gusto. Sí tienen gusto como sentido, pero no tienen paladar, no tienen una elección de alimentos. Nosotros no solemos mezclar los alimentos, ¿no? Ordenamos por sabores. Ustedes, como futuras maestras de nivel maternal, van a saber que hay que respetarle los sabores al chico. No puede comer el puré con el dulce de leche o con el flan. Al cuerpo no le hace nada, pero al gusto sí le hace mucho. No aprende a discernir uno de los sentidos internos, que es el gustativo. Bueno, eso se estudia, no qué va a comer el chico esta semana, sino por qué el ser humano hace eso. Se estudia en filosofía. Se hace una filosofía del arte culinario. Bueno, nada más. Vamos a terminar acá. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en breve.